dos colegas en nuestra escuela. Y esos dos colegas, nosotros bajamos la información, la capacitación, los capacitamos y son nuestros diplomantes pares, ¿no? Entonces no se va a capacitar uno solito, sino nos vamos a capacitar 3. En el chip, que también está abierto para todos los docentes y todas, en horarios diferenciados, y el CARE, repito, que es un espacio muy abierto, con invitación directa, no solamente a los docentes, sino a los estudiantes de las normales, de últimos cursos. Y finalmente el programa que es Por Amor a mi Cole, que ahí nos enseña y nos ayuda a que el docente pueda medir esa capacitación que ha recibido en valores y actitudes ciudadanas en su unidad educativa. Seguramente el que se ha ido a capacitar en el diplomado en valores ya no tendrán muchas dificultades con sus alumnos porque estarán capacitados adecuadamente. Entonces, el último programa, que es Por Amor a mi Cole, da la cualificación a esto, porque ahí se ven los resultados en el cambio de actitudes. Bueno, para mí ha sido muy grato poderles compartir y hacer un resumen de estas pequeñas actividades que estamos haciendo. Como Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, estamos muy preocupados y muy interesados en no solamente poder atender la cosa, el objeto, la escuela, o sea, el objeto, ¿no? Hay que cambiarle el ladrillo, cambiarle puerta, el foco, no sé, el objeto, sino en ver al ser humano integral, a la persona, al docente, al alumno, al padre de familia. Entonces, esta unidad es la que está acercándose a nuestra comunidad, está acercándose a las unidades educativas en las que ustedes están, en las que ustedes representan y en las que ustedes puedan ser tal vez nuestros portavoces de este tipo de cualificaciones, donde el gobierno autónomo tiene que brindar esa cualificación al docente. Eso es todo, reitero las gracias y bueno, nos veremos en el día. Gracias. Yo partiría, me han dado 20 minutos, es extremadamente difícil concentrar con una idea, y casi voy a ser esquemático, no me gusta, pero ¿qué voy a hacer? Con una idea que es la siguiente: la educación deberíamos concebirla como un fin y como un medio. La educación como fin permite que afloren nuestras propias capacidades de humanos, las capacidades innatas que tenemos, permite que afloren y se concreticen. Y por eso es que la práctica educativa humaniza. Es un fin. Pero también, al mismo tiempo en que desarrollo mis capacidades, esas capacidades me sirven para relacionarme conmigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con la Pachamama. Es decir, la educación es también un medio. La propuesta neoliberal castra la educación en la medida en que solamente la asume la educación como un medio y no como un fin. Esto, a mi modo de entender, este punto de partida es la base, con un fundamento doctrinario humanista que nos lleva a la siguiente aseveración: si la educación es fin y medio del desarrollo humano, es un derecho. Porque es un fin y un medio sine qua non la persona se humaniza. Y en esa misma medida en que la educación es fin y medio, es un derecho. Pero ¿cómo se concretiza el derecho a la educación? Para mí hay 4 resultados importantes en el derecho a la educación. Primero, que el derecho llegue a todos, cobertura total, pero que llegue a todos de manera sostenida, es decir, que permanezca, porque si no se da lo que los neoliberales y la derecha plantea,
la deserción escolar. Digo que es una categoría retrógrada porque nuestros niños no son desertores, no son desertores. El sistema es quien nos expulsa. La palabra deserción escolar es peyorativa a la misma concepción del derecho a la educación que debe ser para todos y de manera permanente, sostenida. Ese es un primer resultado. Un segundo resultado es el resultado de calidad, pero la calidad bien entendida, no como la propuesta que nos ha venido del Banco Mundial, calidad entendida como comprensión lectora y como algunas cosas de matemática. En el Perú tenemos las pruebas de evaluación censal, o a nivel internacional la prueba PISA. ¿Y qué pasa con la formación integral de la persona? ¿Ah? ¿Y por qué medimos solamente matemática y lectoescritura y no ciudadanía o interculturalidad o ciencia y tecnología? Si yo hago un análisis a ustedes de la vista, me van a salir enfermedades de la vista, no me van a salir enfermedades del corazón. El modelo propuesto nos lleva a hacer evaluaciones en ese cierre de campo de lectoescritura y matemática, y evidentemente me van a salir resultados malos en esas dos áreas curriculares, ¿no? Y a partir de allí, ese cierre de campo es una fragmentación del proceso formativo de una persona. Pero lo digo todo esto para llegar a una conclusión. El docente, como ha sido dicho acá, es uno de los factores que me lleva a esos resultados educativos de llegar a cobertura total y sostenida, a calidad, a pertinencia. No puedo tener simplemente calidad si no hay pertinencia de identidad con la propia cultura y con las propias estrategias productivas de los pueblos, ¿no? Entonces tiene que haber un nivel de pertinencia. A mí me revienta cuando veo que hacen evaluaciones censales unicordes, uniformes, porque eso no sirve, porque eso no es plantear la educación con calidad y pertinencia y también con equidad de género, y también con equidad de raza, y también con equidad idiomática. Es decir, los 4 resultados del derecho a la educación los resumo como cobertura total y sostenida, como calidad bien entendida, como pertinencia y como equidad. Y para lograr esos 4 resultados, ahí yo tengo que tener al maestro. El maestro es uno, no todos los componentes de la calidad. Fíjense ustedes, en los últimos 20 años estuvimos me parece que hace 2 años, en un seminario en Río, semejante a esto, Río de Janeiro, en el cual hacíamos levantamiento de las investigaciones sobre magisterio, y casi todas las investigaciones venían para acusar al maestro como el único responsable de la crisis de la educación de nuestros pueblos, lo cual es absolutamente falso. Es absolutamente falso. El maestro deberíamos verlo de manera totalizada y no fragmentada. A veces se insiste en su formación magisterial. Hace un par de semanas hubo un excelente seminario en Río de Janeiro sobre el sindicalismo docente, ¿no? A veces se le ve solamente desde el ángulo sindical o desde el ángulo remunerativo y no se le ve con un enfoque holístico. Por eso es que hemos llamado a esto del desarrollo docente y no políticas de formación magisterial o políticas remunerativas, que eso
en mi país por lo menos, no llevan a nada. ¿Ah? Si no atacamos el proceso, la totalidad de los componentes del desarrollo docente. Creemos que hay dos marcos sincrónicos para analizar la problemática de los maestros. Para adentro, cuando percibo, cuando me coloco el tema del maestro como trabajador y como profesional, ¿no? Y como persona. Y a extra, el maestro como mediador en el logro de los aprendizajes. Y esto me va a llevar a una coincidencia clave por donde he comenzado, que la docencia deberíamos entenderla también como fin y como medio. Es decir, como fin, yo soy maestro y me siento a gusto de ser maestro. ¿Ah? O sea, me realizo como maestro, me realizo, o sea, la docencia es un trabajo que me realiza, es un fin, ¿no? Pero al mismo tiempo la docencia es un medio, un medio. Si yo focalizo solamente un lado, voy a sesgar el debate. Algunos sindicatos docentes trasnochados, por ejemplo, no sé cómo será el caso boliviano, lo sé pero no lo digo, mejor, ¿no? En algunos casos, ¿no? El sindicalismo se centra solamente viendo al profesor adintra, ¿sí? O sea, cómo me realizo remunerativamente, cómo me realizo, etcétera, etcétera, ¿no? La realización adintra. Pero se peca en el otro lado, en el modelo neoliberal se va al otro extremo, bajo el pretexto de ver al maestro como medio, solamente me fijo en que el maestro tiene que tener una buena formación, tiene que tener no sé cuánto, ¿para qué? Para que tenga buenos productos, el TIR famoso, la tasa interna de retorno. Estos maestros no sirven para nada, porque si yo los someto a un análisis econométrico, a no haber una tasa interna de retorno y por lo tanto son subprofesionales. Son dos extremos, el extremo neoliberal y el extremo de algunas prácticas gremiales que solamente ven adintra el maestro. Yo diría que hay que comenzar a mirar al maestro de manera totalizante, ¿no? Como a la docencia como fin y la docencia como medio. El trabajo de la docencia como fin me va a llevar a cosas a pensar en la realización que el trabajo docente realice a cada uno de los que ejercen la docencia. Y el trabajo como medio va a tener que llevarme a que yo deba que ese maestro tiene que aportar lo mejor en términos de sus desempeños para levantar un nuevo tipo de educación y un nuevo tipo de sociedad. Los reduccionismos neoliberales, quisiera explicitarlos. Uno, concebir solamente la docencia como medio, dejando de lado la docencia como fin. Dos, que la docencia es el único factor que determina lo que alguien llamó acá los resultados educativos. Tres, a poner el énfasis en el docente como profesional y olvidarse que el docente también es trabajador, también es trabajador. Hemos venido históricamente el siglo XIX y el siglo XX, hasta más o menos 1960 a nivel mundial, donde se ponía el énfasis en el docente como un subprofesional, ¿no? Y posteriormente hubo toda una ola de retomar la idea de que el maestro es trabajador. Por eso es que en varios sindicatos ya se habla del maestro como trabajador de la educación, no solamente en América Latina,
sino también en Europa. Ahora el modelo neoliberal se da cuenta que mucho se ha acentuado la toma de conciencia de que el maestro es trabajador, ¿no? Y por lo tanto, un maestro, por ejemplo, en el caso peruano, es el vicepresidente de la principal central sindical de los trabajadores, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, es un maestro el vicepresidente, para ver la importancia que subió esta línea del maestro como trabajador, ¿no? El modelo se da cuenta, el sistema se da cuenta que hay demasiado énfasis y quiere retomar la idea de que el maestro es profesional. Pero yo diría que lo toma de manera, ¿cómo decir así?, engañosa, ¿no? Porque al maestro lo están tratando y el maestro se deja tratar como un subprofesional, ¿ah? Como un subprofesional. A un médico no le va a mandar el Ministerio de Salud las pautas para cómo va a trabajar con el enfermo. A un ingeniero no le van a dar las pautas para ver cómo va a construir un puente. El maestro tiene que recibir directivas para ver cómo va a tratar a sus estudiantes. Y si no recibe, el mismo maestro la reclama. ¿Ah? Se ha interiorizado en la conciencia mismo de los maestros un carácter, una condición de subprofesional. Y eso hay que alterar, hay que cambiarlo, ¿no? Eso es un gráfico para decir lo que decía antes, que el factor docente, el desarrollo docente, es uno de los componentes solamente para arribar, no el único, no el único. De repente el principal, principalmente en áreas rurales. Hay varias investigaciones sobre esto, digamos, cuál es la mayor determinación de esos factores para el mejoramiento en la calidad de la educación. En América Latina hay muchos estudios, yo también tengo uno, y todos llegamos, creo, a ciertos niveles de consenso, que es uno de los principales factores, pero no el único, y que en áreas rurales la mayor determinación está en el maestro, y en áreas urbanas no. Bueno, podríamos comenzar sobre esto. Por esto, dentro de este marco, es que nosotros hablamos del desarrollo docente, no solamente de una política aislada, sino de abrazar, de ver la totalidad de una respuesta a la problemática magisterial, para que sea factor de calidad, de equidad, de pertinencia, y para que pueda concretizar el derecho a la educación. Allí el desarrollo magisterial lo hemos colocado en algunas cosas interesantes. Una, la aspiración a ser docente. Hay que resolver ese problema. En mi patria casi nadie quiere ser profesor últimamente. ¿Ah? Tenemos el 78% en el Perú que busca estudios superiores, y de ese 78% apenas el 2% escoge la carrera magisterial, y la escoge después de haber fracasado en otras carreras. ¿Eh? Entonces, este es un problema que hay que atacar. Segundo, ¿quiénes postulan para ser docentes? Tercero, ¿a dónde ingresan? ¿A qué institución ingresan? ¿A una escuela, a un pedagógico, a una facultad de educación? Eso hay que tomar decisión, ¿no? Ustedes han tomado algunas decisiones interesantes. Chile ha sido más radical, ha eliminado las normales, hay solamente facultades de educación. En el caso peruano estamos todavía dándole vueltas, ¿no? La formación inicial al docente, ¿cómo se da? ¿Con qué currículum? ¿Con qué profesores? Etcétera. El ingreso laboral, ¿cómo se ingresa? Contrato, nombramiento, en el sector público, en el sector privado, en Lima metropolitana, ¿no?
el 57% de los maestros que trabajan en el sector privado y apenas el 43% solamente trabaja en el sector público. Avanza la privatización sin que nos demos cuenta, la privatización de la educación, y los maestros que se están formando ya no se están formando para el sector público, sino fundamentalmente para el sector privado. Y por lo tanto, ya no hay nombramiento de docentes, ¿no?, sino contrato de docentes. La propuesta neoliberal de flexibilización del trabajo se está yendo, está caminando. En el Perú hay una nueva ley de reforma magisterial en la cual se plantea de que si tú te vamos a hacer una evaluación cada 3 años y si tú andas mal, ¿no? Si tú andas mal, si sales mal por 2 veces, fuera, ¿no? Oiga, ¿y por qué eso? Pero todavía hay carrera pública magisterial que hablaban acá. Sin embargo, la estrategia es que en 10 o 15 años, en el Perú, en el caso peruano, ya no haya carrera pública magisterial. ¿Por qué? Porque el proceso de contratación es más intensivo que el proceso de nombramiento y por lo tanto, a la larga, los docentes nombrados van a ser bichos raros, ¿no? Y va a entrar el proceso neoliberal de privatización de la educación. Tenemos la cuestión de inserción, la elaboración de redes docentes, círculos de autoeducación docente. En la institución donde yo trabajo tenemos una linda experiencia, tenemos 93 núcleos de maestros organizados a nivel de base que no dependen del Estado, sino de la sociedad civil y forman un movimiento pedagógico con enfoque de educación popular y de pedagogía crítica. En el Perú hay 3 grandes movimientos en la sociedad civil de docentes. Modestia aparte, los círculos de autoeducación docente son los primeros, en segundo lugar están los compañeros de Fe y Alegría y en tercer lugar están los grupos que le llaman allá de equipos docentes, que son maestros católicos nucleados alrededor de su fe. Tienen allí un cuadro que grafica totalmente cómo deberíamos atacar el desarrollo docente. Los egresados de secundaria, ¿cómo hacemos para que tengan deseo de ser docentes? Postulantes, ¿dónde? En pedagógicos, normales, facultades de educación. ¿Qué hacen cuando son ingresantes? ¿Cómo se da la formación magisterial? ¿Cómo es el ingreso laboral? ¿Cuál es el ejercicio de la docente? Política sindical, carrera magisterial, condiciones de trabajo, formación de docentes en servicio, acompañamiento en el trabajo y también la jubilación y cesantía. Yo soy cesante, gano 410 soles, el equivalente a más o menos, ¿cuánto sería? 200, ni siquiera $190 al mes. Como cesante me muero de hambre. ¿Ah? Y entonces cualquier niño que ve dice, ah, así quedan los cochitos, los viejitos docentes. Yo no quiero ser docente. Entonces tenemos que integrar, mirar la panorámica de manera integral. Termino leyendo algunas propuestas. Establecer exigencias e incentivos para que los mejores estudiantes de la educación básica aspiren, postulen e ingresen a formación magisterial. 2, permitir la participación de las comunidades originarias en la determinación de quiénes deban ser docentes, dando oportunidad a los sabios andinos. En el Perú tenemos linda experiencia en el llamado Formaviap, donde las comunidades nativas son las que seleccionan a quienes deben ser maestros en su comunidad. Revisión profunda de los currículos de formación magisterial inicial, docencia como fin y como medio. Garantía de profesionalización y profesionalismo docente
en relación al cambio de la educación y de la sociedad. La profesionalización y el profesionalismo deben imponerse en todo. Elaboración y concreción de un consensuado marco de desempeño docente, si me permiten mi mochilita por ahí. Les voy a dejar acá algunas cosas algunas aventuras que hemos estado haciendo, no solamente la institución donde yo trabajo, sino conjuntamente con otras personas, hemos elaborado, y esto ya ha sido hace un par de meses, como ya asumido como política pública, hemos hecho un marco de desempeño docente que sirva como un marco consensuado. Sindicato, sociedad civil, ministerios, hemos participado, de mi institución ha estado una colega especialista en cuestiones de magisterio, Marta López de Castilla, en la elaboración. Este es un documento consensuado. Tenemos otra aventurita por acá, de comenzar a pensar en el desempeño docente en concreto, ya no solamente en teoría, ¿no? O sea, ¿cómo consensuamos un marco de desempeño docente? Bueno, no voy a seguir las 7. Garantía de estabilidad laboral de los docentes y de adecuadas condiciones de trabajo según la diversidad de contextos. Decisiones en el campo magisterial que garanticen la vigencia de la escuela pública y el desaceleramiento de la privatización de la educación. Eso es clave. En el caso peruano estamos mal, ¿no? Con Ollanta y sin Ollanta, lo único que hizo es transformarse a sí mismo y traicionó la gran transformación que había prometido como parte de una revolución educativa y social en el Perú. Docentes a tiempo completo, ya no el docente como que tiene horas solamente, sino docente a tiempo completo. Ese es un planteamiento clave a mi modo de entender. Bien pagado a tiempo completo, ¿no? Y eso va a derivar un conjunto de consecuencias prácticas para un magisterio que realmente sea profesional. Sistema de formación en servicio de docentes, revisión de las políticas de trabajo y de remuneración de los docentes de la tercera edad, ¿no? Estoy diciendo, no solamente revisar las remuneraciones, sino los servicios que pueden prestar las personas ya cesantes o jubiladas, que podrían seguir aportando al sistema de otra manera. La organización de colectivos docentes como sujetos del cambio para diseñar y poner en práctica propuestas de cambio a nivel de cada institución educativa. Nuestra experiencia es que hay que hacer incidencia desde arriba e incidencia desde abajo. La incidencia desde arriba es en este tipo de eventos, entrando a los ministerios, pero también la incidencia desde abajo es haciendo colectivos que sean sujetos de cambio y que planteen propuestas de cambio. En esa medida de este encuentro de arriba y de abajo, podríamos plantear una propuesta de docentes realmente comprometidos con el cambio de sí mismo y con el cambio de la educación y de la sociedad. Disculpen que me haya rebasado el tiempo. Se nos había convocado básicamente para hablar sobre formación y fortalecimiento de docentes en procesos de transformación educativa. Indudablemente las dos cosas están ligadas. En ese sentido quiero partir, para economizar el tiempo, retrotrayendo algo que debe ser fundamental, un concepto de la educación. Si no establecemos con claridad y precisión qué es la educación, vamos a estar naufragando por cualquier lado, menos por la ruta correcta. Resulta con que la Dirección Ejecutiva Nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia se adscribe al siguiente concepto, que se
lo planteó y me parece, digamos, fundamental recordarlo, en el primer Congreso Pedagógico Nacional realizado el año de 1970, en enero, donde hubo una participación mayoritaria de maestros. Y el concepto dice: como se sabe, la educación es un fenómeno social condicionado por la estructura económica de cada país, que, de manera idealizada, traduce en principios pedagógicos el carácter de las relaciones de producción. Se dice, por eso, que tiene una esencia económica y tiene una finalidad política. En efecto, en sociedades escindidas en clases, constituye un medio de dominación y, en procesos revolucionarios, se transforma en instrumento de liberación. Es, en definitiva, un arma espiritual que, cuando penetra en las masas, se convierte en fuerza material. Entonces, compañeros, como advertirán, no hay por dónde perderse. Si nosotros revisamos la Constitución Política del Estado, artículo 77, vamos a establecer la relación que existe entre este concepto y lo que dispone la Constitución sobre el tema educativo. Es la primera función y responsabilidad económica del Estado. Debe sostenerla, garantizarla y gestionarla. Y está vinculado también con este concepto. O sea, si queremos mejorar la educación, hay que prestarle atención, no solamente buenos deseos, sino hay que poner la inversión económica, ¿no es cierto?, el presupuesto adecuado. Una de las reivindicaciones históricas del magisterio es precisamente una asignación presupuestaria adecuada para atender la educación. Varios compañeros hace rato hablaban de que la educación es una responsabilidad de todos. En el pasado inmediato alguien nos decía también, la educación es tarea de todos. Así que todos pongamos nuestro aporte para la educación. Y había la pretensión real, compañeros y compañeras, de privatizar la educación, ¿sí? Entonces, ese de que es tarea de todos era también poner los billetes. Pero bueno, esa no debe ser la tarea o la participación de la sociedad, debe ser otra forma. Cuando decimos que tiene una esencia económica, está bien claro, ¿no? Si no hay apoyo económico, la educación no va a cambiar. Y tiene una finalidad política. Se trata de consolidar procesos de transformación económica, pero en la supraestructura social. Y a eso responde la educación, que tiene que precautelar cómo impulsar el desarrollo económico del país, cómo consolidar esos cambios, esas transformaciones para mejorarlas. La calidad de la educación, alguien decía también, está vinculada con la posibilidad de que todas las personas puedan atender adecuadamente sus necesidades humanas. Y es lo que no advertimos en nuestra sociedad. Recordemos que hemos pasado por etapas diferentes, caracterizadas por diferentes situaciones en la educación. Por ejemplo, el nacionalismo revolucionario, la época de las dictaduras militares, el neoliberalismo, etc. Son espacios que han procurado adecuar la educación al tipo de desarrollo económico que pretendían, ¿no es cierto? En algunos casos, a eso se han debido precisamente las luchas de los maestros, de los trabajadores de la educación, para que la educación pueda efectivamente lograr responder al desarrollo de la sociedad. Compañeros, entonces, no debemos ver a la educación como un gasto, sino como una inversión importante. Yo quiero recordar qué es lo que pasó, digamos, con la educación cuando se establece el Código de la Educación de 1955. Ahí se establece, digamos, para el maestro roles importantes y procesos en los que el Estado debiera apoyar para que el maestro reciba la formación inicial y la formación complementaria. Este Código de la Educación
lastimosamente ha tenido mucho desfase en su aplicación. Por eso es que, por ejemplo, desde 1955 se ha tratado de crear espacios para que los maestros puedan formarse de manera permanente y desarrollar calidad de la educación. El Instituto de Investigaciones Pedagógicas, que lastimosamente no ha funcionado. Pero bueno, para que el proceso educativo sea de calidad, tenemos que reconocer que dos actores son fundamentales. Por un lado el maestro y por otro lado el estudiante. Son actores principales porque están vinculados directamente con el proceso de la educación. Existen actores secundarios, autoridades educativas, padres de familia y el conjunto de la comunidad, el entorno social. Y yo también coincido con lo que alguien decía, ¿no? Muchas veces de la calidad de la educación o de la mala educación, de los niveles de deserción, de repitencia, etcétera, se acusa al maestro. El maestro es el culpable, es el responsable. Pero advertimos en la actualidad de que no es así, sino también influyen elementos o influyen esos actores secundarios que he mencionado para que la educación no sea de calidad, no responda a las expectativas de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos en la actualidad y cómo coadyuva el magisterio organizado para que estos dos actores puedan efectivamente lograr calidad de la educación? Nos hemos involucrado los maestros en elaborar planteamientos alternativos, un trabajo colectivo que se ha realizado, intitula La Escuela para Rescatar la Patria, donde combinamos el concepto inicial de educación que he mencionado con lo que debería de hacerse. El Estado y su responsabilidad de potenciar la educación con mayor presupuesto y la formación y actualización permanente de los maestros y las maestras. Ahora, cuando hablamos de esa lucha por ese presupuesto en la época de las dictaduras, del neoliberalismo, contra la ley 1565 de reforma educativa, debemos entender que esa lucha no es solamente salarialista, no es porque querramos los maestros mayor salario cada vez, sino consideramos que ese es un componente de la asignación presupuestaria para lograr la calidad de la educación. El otro presupuesto debe estar vinculado a facilitar eso que también han identificado con claridad varios participantes: infraestructura adecuada, equipamiento adecuado, procesos de formación permanente para los maestros. Acá vemos varios compañeros docentes, autoridades de unidades educativas. Eso es altamente positivo. Lo hacen de manera tal vez voluntaria, pero bueno, el Estado debe asumir la tarea de esa formación permanente para que ese actor de la educación, el maestro, pueda estar en condiciones de atender las necesidades y los intereses de educación que tienen nuestros estudiantes. En ese sentido, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana planteó que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales deben asumir que la educación requiere de ese presupuesto adecuado y de ese proceso de formación de sus recursos humanos. Pero acá también hay que decir con claridad que deben respetarse algunos ámbitos o la jurisdicción en la que debe trabajarse. Hace rato escuchábamos algo que me parece muy interesante, cómo es la experiencia del apoyo que brinda el gobierno municipal de La Paz al logro de la calidad de la educación. Ellos tienen su propia visión y eso se repite en los diferentes lugares del país, en los diferentes municipios, ¿sí? Debe existir una coordinación en estos niveles para la formación complementaria, porque si no se dispersaría demasiado y replicaríamos lo que hasta el momento existe en Bolivia también. Existe una educación de primera, de segunda, de tercera, tal vez de cuarta y de quinta.
Es así nomás la realidad. Existe constitucionalmente reconocida la educación fiscal, la educación de convenio, la educación privada. Así de plural es nuestra sociedad, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestra visión está orientada hacia fortalecer la educación fiscal. Entonces, ¿qué es lo que establece la Ley 070 de la educación en relación a su participación para lograr la calidad de la educación y cómo está vinculada con el rol de los maestros y de las maestras? Estos ámbitos autonómicos lo que deben potenciar fundamentalmente es la mejora en la infraestructura educativa, en el equipamiento, en los instrumentos que reclamaban algunos compañeros acá para realizar un proceso educativo adecuado. Todavía advertimos que existen unidades educativas, sin ir muy lejos, acá en La Paz, con deficiencias en la infraestructura, en mobiliario, equipamiento. Ciertamente la tecnología ha avanzado de tal modo que, bueno, hay la necesidad de que se deban utilizar medios audiovisuales para encarar de mejor manera el proceso educativo. Entonces, hasta ahí debe llegar el apoyo de los gobiernos departamentales y municipales en la mantención de servicios, por ejemplo. Hay realidades en que en áreas rurales, no solamente de La Paz, sino del resto del país, donde los maestros tienen que hacer todavía su vaquita para pagar la energía eléctrica, el agua potable o pagar su alojamiento, ¿no es cierto? Entonces, esos componentes influyen en la calidad de la educación. Pero ya en procesos formativos, compañeros, consideramos nosotros de que el ente rector es el Ministerio de Educación, establecido constitucionalmente para llevar adelante la política educativa. Por eso recordamos nuevamente lo que establece el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, donde habla de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación y de gestionarla para que la educación sea única, ¿no es cierto? Entonces, esos procesos formativos deben combinarse. De lo contrario, vamos a ahondar, profundizar, que haya la educación de primera, de segunda, de tercera, etc. El otro actor de la educación es el estudiante, ¿sí? Y coincidimos plenamente con algún análisis que se ha realizado en el sentido de que la calidad de la educación también afecta a los estudiantes, desde el nivel inicial hasta la secundaria. Muchas veces se considera a las unidades educativas como guarderías, ¿no es cierto? Porque los papás tienen que trabajar y bueno, ahí en la escuela por lo menos están ocupados, ¿no? Algún padre de familia decía, espérate nomás, ya van a empezar las clases, ¿no ve? Entonces, este actor, sin embargo, estás un tanto abandonado a lo que puedan hacer los competidores de los maestros, que son los medios de comunicación social, ¿sí? Y es algo que deberíamos tal vez ver con claridad y exigir, digamos, a las instancias que correspondan para que se pueda cambiar o mejorar. La mayor parte de los medios de comunicación social no presentan programas educativos, formativos, ¿no es cierto? Son programas que más bien nos muestran realidades diferentes a las que nosotros vivimos. En ese sentido, compañeros y compañeras, hay pues algunos desfases que nosotros queremos aprovechar y mencionar, ¿no? El Estado tiene la misión de mejorar la calidad de la educación, fortalecer los procesos de formación permanente de los maestros, así lo establece la Ley 070 de la educación. Un espacio es el Profocom, el Programa de Formación Complementaria. Me parece que de eso ya ha hablado el representante del Ministerio de Educación. Pero queremos decir que existen varias falencias. No por eso el magisterio organizado a nivel nacional lo va a cuestionar, lo va a frenar. Consideramos que es un espacio sui generis de formación masiva de maestros, de formación complementaria, ¿sí? Ahí están ausentes eso que reclamaba la senadora hace rato, ¿no? Los fundamentos epistemológicos, filosóficos, políticos, ideológicos del nuevo rol del docente,
¿sí? En teoría se ha planteado que las 3 bases fundamentales del nuevo modelo educativo, denominado sociocomunitario productivo, los tomamos de Paulo Freire, de Lev Vygotsky y de la experiencia de Warisata. Pero encontramos, por ejemplo, que en los cuadernos de formación del Profocom, que indudablemente ayuda a este programa, están ausentes estos 2 personajes y esa experiencia de Warisata. Se toman otros actores que van en la línea que decía al rato el compañero, ¿no? Una línea neoliberal de la visión de la educación. Entonces, ese es un tema que indudablemente se debe corregir. No podemos tampoco dejar de mencionar que desde varios lugares se habla y se reclama la calidad de la educación, la participación, la toma de decisiones a través del consenso, pero todavía en varios ámbitos de la estructura educativa de nuestro país se impide la verdadera participación de los maestros y las maestras, ¿no es cierto? Tanto en educación fiscal, en educación en unidades educativas de convenio y en unidades educativas privadas. Entonces sería bueno que todas estas entidades también se puedan incorporar al debate amplio para construir la nueva educación. Lo bueno de esta ley, compañeros, de la Ley 070 de la educación, y con eso voy a cesar, es que es un modelo en construcción, no está acabado, como nos trajeron la Ley 1565 de reforma educativa, donde todo venía en paquete, ¿no es cierto? El maestro debe hacer esto, debe hacer aquello. Era básicamente un transmisor, un enlace entre los documentos ya transcritos y el estudiante. Ahora ocurre lo contrario, ¿no? Están lanzadas las bases de la construcción del nuevo modelo. Esa es la gran oportunidad que tenemos los maestros y las maestras de poder hacer nuestro aporte, aquello que hace rato reclamaban algunos compañeros. Ahí le pondremos ese nuestro aporte, nuestro granito de arena, para que los maestros seamos esta vez protagonistas de la transformación de la educación en los diferentes ámbitos, en educación regular, educación alternativa especial y en educación superior. Compañeros, esa es la oportunidad importantísima que se abre con esta nueva política educativa, que tiene errores ciertamente, como todo proceso, pero es posible participar. Entonces, finalmente, compañeros, indicar que es necesario reflexionar y exigir desde los diferentes ámbitos, varias instituciones se encuentran en este foro, podamos exigir que las autoridades, especialmente de gobierno central, puedan efectivamente volcar su mirada en la inversión segura que es la educación, ¿no? Para lograr consolidar procesos de transformación económica que se están dando. Eso es innegable. Este Estado tiene la posibilidad o está desarrollando políticas de inversión